A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Aquí estamos nuevamente construyendo la ciudad cívica porque todos somos ciudadanos. En ese orden de currir de los últimos programas, efectivamente hemos generado una matriz de opinión que intenta conducir el debate público en la ciudad sobre tres vertientes concretas. La primera de ellas, la interpelación cívica, la investigación que con carácter ciudadano se ha hecho de la administración del actual alcalde Mauricio Rodas, y que en este momento cabe citar la incertidumbre si los resultados de la misma, que han ya tomado ribetes tanto en investigaciones de la Fiscalía Distrital de Pichincha, como en la lógica de ya establecer niveles concretos también sobre la línea del trabajo de la Contraloría General del Estado, de lo cual estamos ya dando debida cuenta, son los que motivaron el anuncio que hiciera hace algunos días relacionado con su decisión por ahora de no postular a la reelección. Hipótesis que además debe estar ajustada también a la posibilidad de que si esto está en alguna línea de concatenación con las conversaciones que viene manteniendo con el gobierno nacional en lo que se conoce como una línea de colaboración. En ese marco de circunstancias también una incertidumbre se marca alrededor de la presentación de ciertas posturas y de ciertas precandidaturas que estarían un poco animando una lógica de lo que pudo ser hasta este momento las fuentes reeleccionistas. En ese orden de ideas, la segunda línea de trabajo está establecida y ahora sí con una formulación clara, concreta y específica. El 14-15 de octubre se estará realizando en la ciudad de Quito el Congreso Iberoamericano de Ciudades con el carácter ciudadano, y en ese evento estaremos presentando ya la Agenda Ciudadana Territorial, producto del proyecto internacional Ciudad Cívica, que consideramos deberá ser una piedra angular de discusión durante la próxima campaña electoral para la estabilización y recuperación de Quito en términos de su marco de desarrollo. Lo tercero, mencionar que efectivamente con la caracterización de ciertos actores referentes, con la caracterización y el aporte de varias organizaciones, el Pacto Ciudadano por la Convivencia se ha iniciado y territorialmente estamos abordando cada una de las posibilidades de concatenación de voluntades para la recuperación del sentido de pertenencia, la quiteñidad y eso que alguna vez tendió a llamarse una ciudad luz de América. El día de hoy, en el marco de esa línea de convivencia, hay una piedra fundamental y angular, el ejercicio de los derechos, tomando en cuenta que el artículo 31 de la Constitución señala que el derecho a la ciudad es el goce pleno de la misma y su gestión democrática. El día de hoy nos honramos en recibir al presidente de la Asociación de Canales Regionales Comunitarios SECREA y expresidente de AER y ex vicepresidente de la Asociación Internacional de Radio y Televisión, el ingeniero Roberto Manciati Alarcón, con quien queremos dar una visión ampliada hacia esas otras esferas del ejercicio de esta que debe ser la ciudad de derechos, la ciudad cívica. Ustedes conocen que Roberto ha sido protagonista durante los últimos años del tema de la discusión relacionada no solamente con el malhadado proyecto Ley de Comunicación vigente hasta el momento y que se encuentra en proceso de reforma en la legislatura, sino que adicionalmente y principalmente de los derechos de comunicación desde su función gremial, desde su liderazgo en el marco del nivel nacional. Así que quisiera empezar dándole la más cordial de las bienvenidas a Roberto, mencionarle de la primera evaluación que uno podría marcar respecto a la vigencia de la Ley de Comunicación desde el junio del año 2013 es que efectivamente fue una ley coercitiva, restrictiva y sin lugar a dudas coercionadora. Esta implicación en el marco de la capital de la República, de Quito,
tiene una visión, una incidencia mucho más fuerte en lo que representa el resto del país, porque la capital política se encuentra aquí. Entonces las restricciones a nuestros derechos de comunicación impuestas por una ley absolutamente autoritaria y atrabiliaria fueron de mayor incidencia. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes, ejerciendo incluso el tema de las actividades de comunicación, de cómo se impuso este estado de cosas en la capital? Bienvenido. Muchísimas gracias, Javier, a ti, a los televidentes y a Ciudad Cívica. Partiendo de tu pregunta y de tu inquietud, hay que quedar claro de que la ley de comunicación nunca sirvió para nada. Nunca sirvió para nada. Por esa razón, entonces, es que la ciudadanía, los periodistas, los medios de comunicación, los políticos, los asambleístas y el mismo presidente de la República han planteado generar una nueva ley de comunicación. Porque está demostrado que el texto vigente no sirvió para nada. Está demostrado que el texto vigente solamente sirvió para sancionar a través de la Supercon, del exfuncionario público que trabajaba en la Supercon, y eso generó un poco más de $725,000 en sanciones, que sirvió tal vez para mantenerse, para autosustentarse, para uno que otro viático y seguramente para los sueldos, pero para nada más. No sirvió absolutamente para nada más. Cuando hablamos en el caso específico de Pichincha y el caso específico, más específico aún de Quito, la ley de comunicación sirvió ¿para qué? El único ejemplo y muy claro es el famoso 30S. 30S, que fue una bonita novela televisiva, una bonita novela mediática, en la que los medios de comunicación de manera informal, de manera ilegal, fuimos obligados a someternos a una cadena nacional de radio y televisión. ¿Por qué digo informal e ilegal? Porque no llegó la notificación. Fue a través de manera telefónica que se decía que los medios de comunicación debíamos enlazarnos por la urgencia y la premura del tiempo, incumpliendo lo que dice la vigente Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué hicimos los medios de comunicación en el país? Unirnos a esa cadena nacional del famoso 30S, un show mediático muy interesante. Llegó el momento en las horas de la noche cuando ya aparentemente todo estaba solucionado y esperaban que el señor expresidente sea recibido por sus huestes en la Plaza Grande, y bueno, cierto canal de cobertura nacional decidió salirse o desengancharse, como se dice, de la cadena nacional. Inmediatamente otro canal de cobertura nacional. ¿Qué hicimos entonces el resto de canales, radio, televisión, local, regional, nacional? Desengancharnos de esa cadena nacional que estábamos enganchados absolutamente todos los medios en el país. Inmediatamente comenzó la balacera, los gritos, las piedras y el show completo. El presidente salió protegido por los señores militares, fue a Carondelet, etcétera, lo que todos sabemos. Eso fue un show mediático. Un show mediático que se generó en la ciudad de Quito, un show mediático que afectó a la ciudadanía, un show mediático que afectó a la democracia, no porque fue una famosa intentona, sino más bien porque fue un proceso que avergonzó a los ecuatorianos y avergonzó que eso pase en la ciudad de Quito, ciudad del 10 de agosto. En ese marco de circunstancias uno puede entender con toda claridad por qué en las líneas de construcción de lo que fue la impronta del gobierno anterior, la ciudad desapareció. Y esto se puede mirar con toda claridad con una nueva línea respecto de lo que la insurgencia de superintendencias de comunicación, el tema de la SECOM, pero también sumado a lo que sucedía con la propia alcaldía y el Consejo Metropolitano, que en la administración anterior fue absolutamente cooptada por el expresidente de la República, y las decisiones que se tomaban en Quito eran aquellas que se emanaban desde Carondelet. Es decir, que en una tercera lógica estaría toda la institucionalidad pública que funciona en Quito, diciendo que efectivamente todo esté supeditado a un proyecto político y a una sola persona. Pero ese primer elemento que tú detallas y con brillantez hace que nada más que la Ley Orgánica de Comunicación, entonces, en la ciudad de Quito, en su capital, se convirtió en un instrumento de represión. Porque efectivamente no pudimos tener capacidad de acceso a lo que la propia Constitución señala en términos de su artículo 18 del libre flujo de la información. Es decir, que la capitalidad también se perdió a través de este instrumento, aplicado por un proyecto político en donde estuvieron presidente de la República, alcalde de la época y alcalde actual. Eso es entonces una glosa importantísima respecto de las restricciones que se están produciendo. Pero hay un nuevo estado de cosas
al menos en este momento se puede generar, digamos que un estado de expectativa respecto de lo que es el nuevo gobierno nacional, en donde ya sucedidos 12 meses uno debe empezar ya como ciudadanía a buscar resultados. Y creo que es un buen momento en el marco de esa recuperación de los derechos de comunicación y de los derechos concretos, como el del derecho a la ciudad, utilizando esos derechos de información y acceso a la comunicación. El tema de la posibilidad de esta discusión que se está produciendo a nivel parlamentario. ¿Cómo ustedes han evaluado el tema de esta propuesta presentada por el presidente de la República para reformar la LOC? Parto inicialmente de lo que tú acabas de hacer en tu pregunta. El famoso terremoto que se generó hace más de 2 años. ¿Qué sucedió? ¿Por qué los medios de comunicación, radio y televisión se demoraron en generar información? La ciudadanía se ha preguntado eso, sí. La ciudadanía ha reclamado eso, sí. Pero ¿qué hemos hecho los medios de comunicación en momentos tan trágicos y críticos como el terremoto? Cumplir con la Ley Orgánica de Comunicación. Eso demuestra absolutamente que es un órgano legal que no sirve para nada. Si es que al otro lado de la Ley de Comunicación estaría en blanco, serviría para tomar notas o hacer dibujitos. En lo que tú tienes como pregunta concreta, mi querido Javier, estamos viendo ahora un proceso de la Ley Orgánica de Comunicación que entra en la Asamblea Nacional. El asambleísta Corozo está encabezando este proceso. Teníamos nosotros conocimiento que son 14 textos de ley presentados, 14 propuestas presentadas. El asambleísta dijo hace pocos días que han sido 7. Entendemos que se han presentado o se han formalizado 2 o 3 más. En resumen, sean 7, 10, 12 o 14. Son varios los textos que se han presentado desde hace algún tiempo para que se reforme el proceso de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en el texto presentado por el señor Presidente de la República? Es un texto que efectivamente respeta la libertad de expresión, es un texto que respeta la libertad de información en beneficio de la ciudadanía, no de los medios de comunicación, correcto, sino del país, de los ciudadanos. Es un texto que efectivamente baja su nivel sancionatorio al dejar a un lado a la Superintendencia de Comunicación y todos sus procesos sancionatorios que llegaban 5, 10, etcétera, salarios básicos unificados, y genera esa responsabilidad para la Defensoría del Pueblo. Pero la actual Defensora del Pueblo ha dicho que a ella no le compete esa responsabilidad. Veamos qué pasa en las próximas semanas. Pero hay un tema preocupante que es, se aboga a favor de la ciudadanía, hombres, mujeres, universitarios, organismos nacionales, internacionales, políticos, etcétera, periodistas, medios de comunicación, de todo. Pero ¿qué pasa específicamente con el manejo de frecuencias? Todavía se está perdiendo el hilo de que es un proyecto de ley de comunicación. Y cuando hablamos de frecuencia o espectro radioeléctrico, eso es telecomunicaciones. Tal vez la ciudadanía no comprenda, pero comunicación es lo que estamos haciendo en este momento. Exactamente. Pero ¿a través de qué nos está viendo usted en la casa? De la frecuencia, para que llegue al televisor de la casa del televidente. Eso va a la ley de telecomunicaciones. Entonces, cuando se sigue manteniendo la división del espectro radioeléctrico, que de un 100% de frecuencias, el 33% vaya para medios privados, 33% medios públicos, 34% medios comunitarios, se sigue manteniendo la misma lógica que sin sentido, sin inteligencia, sin argumento, manejó el proyecto anterior o el gobierno anterior. La cosa es, del 95% de frecuencias que tienen los medios privados, bajar al 33%. O sea, es un castigo a la eficiencia empresarial. Porque el momento que uno hace un medio de comunicación, impulsa una radio de cantón de provincia, no hablemos de los grandes medios de comunicación, de los medios pequeños de cantón de provincia, de cualquier provincia del país. Es una empresa, es un emprendimiento, que usualmente es una microempresa familiar que ha generado el crecimiento de medios de comunicación como este mismo. Entonces, detalles como eso se está castigando. Y si eso relacionamos, que es lo que vamos a exponer nosotros en la Asamblea, relacionamos esa división del 33, 33, 34 versus el 1 por 1. ¿Qué es el 1 por 1? Es que venga una canción ecuatoriana y una canción extranjera. Que en la radiodifusión, perfecto, aplausos, es excelente. Los artistas, compositores, intérpretes ecuatorianos se merecen todo el éxito del mundo. ¿Por qué? Porque son ecuatorianos igual que nosotros. El detalle está, ¿quién los prepara? ¿Qué ha hecho el Estado ecuatoriano para preparar a nuestros músicos ecuatorianos? Los grandes músicos ecuatorianos, la gran mayoría, los que tienen éxito hoy, se han preparado afuera. ¿Cuántos conservatorios tiene el país? Entonces, si es que se habla de esa división y se plantea 1 por 1, entonces,
¿Por qué los medios públicos, por qué no mantienen ellos pues el 100% de contenidos ecuatorianos en todo, incluida la música? Y los medios comunitarios que se respeten, entonces ahí sí, el 1 por 1. 50% música ecuatoriana, 50% música extranjera. Y los medios privados que tenemos otra realidad existencial en cuanto a nuestro origen, nuestra visión empresarial, bueno, que se baje a un 20 o un 25%. Propuesta que nosotros de manera abierta, como gremios, como medios, se ha conversado ya con SAICE. La Sociedad de Autores y Compositores, a quien siempre extendemos nuestro más caluroso y afectuoso abrazo y saludo, porque de alguna manera tenemos la misma relación. Claro, artistas, medios, nos manejamos exactamente en el mismo sendero. ¿Qué se plantea ahí entonces? Ellos han estado de acuerdo de que se baje del 1 por 1. Pero cuando se presente el último texto, el texto que estemos en este momento en las mesas de quienes manejamos este tema, vemos con preocupación de que varios de los temas que van enfocados a los medios de comunicación siguen igual, exactamente igual que la ley que está vigente. Entonces, ¿beneficia a la ciudadanía? Sí. ¿Al periodismo? Sí. ¿Beneficia a la libertad de expresión? Sí. ¿Ya no es un proyecto sancionatorio? Sí. ¿Y los medios de comunicación? ¿A través de qué se hacen conocidos los políticos? Pues a través de la radio y la televisión, pues. Por eso se llama medio de comunicación. Los medios de comunicación, ¿qué es lo que hacemos? Que usted en su casa, en su domicilio, se entere de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, si es que eso no se entiende, no se comprende o no se quiere comprender, los medios de comunicación, como nos caracteriza, con altura, con criterio, con respeto, tenemos que explicar a quien no quiere entender de estos procesos. En el marco de lo que eso significa, es decir, que esta reforma cobra una vigencia y una importancia radical en tres aspectos fundamentales. No solamente están regulando los derechos de comunicación, se está regulando también el derecho a la propiedad privada, se está regulando también, y fundamentalísimo en una crisis social del empleo, los derechos laborales de patronos y obreros. Se está regulando la capacidad de uso y acceso al espacio radioeléctrico entendido como bienes del Estado, por lo tanto, comunitarios, colectivos. Es decir, que la ampliación de la LOC tiene que tener una mirada de mucho mayor alcance. Y además haciendo estas parcializaciones concretas relacionadas con en qué leyes deben hacerse las reformas. Y permitir que esta sea realmente una ley garantista, plena, de los derechos de comunicación y sus implicaciones. En ese orden de circunstancias, yo decía que hay una tercera línea de visión de aplicación y de la prevalencia que debe tener esta discusión. Y quisiéramos en ello, incluso que se crea y todos los gremios que tú representas, Roberto, tengan una visión muy protagónica. El tema de la territorialidad que representa la aplicación de la ley de comunicación. Y de manera mucho más concreta, obviamente por nuestro trabajo y nuestra impronta, lo que representaría para la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción de Quito, en términos de la crisis sistémica y incluso de probidad pública que atraviesa, la aplicación de la ley de comunicación como elemento, pero principalmente eso que significa el rol de los medios de comunicación también en los territorios. Uno nota, y esto incluso con mayor fuerza cuando abandona Quito, cuál es el rol que tienen los medios de comunicación, las radios, los canales, los periódicos en las provincias y en los cantones. Y eso tiene una forma concreta de incluso incidir de manera más clara en Quito. Se parcializa, se cubre o se encubre, de acuerdo al tema de la posición que tenga el medio de comunicación, la relación que se tiene con el propio municipio de Quito. Entonces, en ese matiz, instrumentado desde este espacio de discusión de la reforma de la ley, ¿cómo podríamos mirar a los medios de comunicación, los ciudadanos, como un elemento de colaboración para la recuperación de Quito, ahora que estamos planteando eso para el 2019? Es muy sencillo, mi querido Javier y amigos televidentes. En el caso de Quito, en el caso de cualquier ciudad del país, de cualquier municipio del país, ¿de dónde recibe los recursos económicos de un municipio? Del Estado. No son recursos privados. Son recursos que recibe del Estado, de la ciudadanía, de los impuestos. Es decir, el municipio de cualquier ciudad, en este caso de Quito, viene a ser un municipio que administra la ciudad, claro, de manera eficiente como se aspiraría y se esperaría. Pero cuando hay contratos publicitarios en campañas publicitarias,
pues debería ser para todos los medios de comunicación, pues. ¿Por qué solamente para ciertos? Entonces, ¿qué genera ahí? Degenera en un proceso de comercialización del mensaje que está emitiendo un municipio. Comercialización de que a dónde llega más mi mensaje, o dónde genera mayor penetración en el mercado, o dónde genera mayor penetración en el electorado para las próximas elecciones. Si es que es un organismo público, se llama en el ejemplo que tú acabas de poner, municipio, y se tiene un presupuesto para promoción y publicidad o difusión, debería ser entonces pues de manera equitativa para todos los medios de comunicación de esa ciudad. Entonces, con el respeto al término que voy a decir, existen medios de comunicación de primera categoría y existen medios de comunicación que son absolutamente cholos y de última categoría. Entonces, los de primera categoría tienen la posibilidad de recibir cuñas, pauta o contrataciones por espacios, campañas promocionales, etc. ¿Y los otros medios? Si todos los medios somos los que informamos, todos los medios en Quito, en todo el país, cumplimos nuestra misión, reitero, medio de comunicación. Entonces, si es que se genera este proceso donde sea sesgado, está bien que la empresa que vende refrescos, que la empresa que vende ropa o vehículos, de manera comercial, escoja qué medios va a hacer su campaña promocional o publicitaria. Pero si es que es una empresa pública, en este caso un municipio, debe ser manejado con inteligencia, con visión, cumpliendo su propósito, para qué fue elegido y entendiendo de que es un organismo público. Al ser público, debe distribuir absolutamente para todos y de manera equitativa. Cuando esto se les dice a las autoridades, cierran los oídos y nunca más llaman a una conversación. Cuando esto se les dice a las autoridades, en muchas ocasiones, y esto porque nos ha pasado, se resienten. Cuando esto se les dice a las autoridades, se molestan. Pero estamos defendiendo derechos. Y los derechos estamos hablando como ecuatorianos, como electores, como pagadores de impuestos, como empresas privadas y como medios de comunicación. ¿Dónde está lo difícil de entender eso? Entonces, ¿eso resulta qué? Hay unos que sí y otros que no. ¿Por qué? Los medios de comunicación entonces representan sin duda ninguna, y creo que has tocado la pica en Flandes, esos son recursos de carácter público. Y por lo tanto, esta lógica de línea de colaboración de ciertos medios de comunicación respecto de generar ciertas matrices de opinión a favor de, colocándole como el máximo decisor de la opinión pública a un alcalde, a un consejo o a cualquier autoridad pública, representa por lo tanto el controvertir el artículo 226 de la Constitución, los principios de transparencia, de eficacia y de eficiencia. Y relacionado con el tema de la eficacia está lo que acabas de mencionar, la posibilidad de que esos recursos públicos no sean colocados como un espacio de propaganda, sino principalmente de difusión y de comunicación de una institución pública, en donde también se ejerce pues el derecho a la ciudad, porque el acceso a información, el acceso a comunicación de lo que está relacionado con los servicios públicos que provee ese municipio, representan una suerte clarísima de posibilidad del ejercicio del derecho a la ciudad. Esta línea es también contribuir con la gestión democrática de la ciudad, porque las visiones serán amplias, serán pragmáticas, desde el punto de vista de que se trata de información y no de propaganda. Entonces, entendemos además este estado de molestia, sobre todo si se trata de las autoridades en Quito, sobre las cuales creyeron que la posibilidad de la construcción de ciertos eslogans era lo que iba a dar posibilidades de acrecentar y mantener sus niveles de popularidad. Pero en esa lógica de territorialidad, hay también una línea concreta de los gremios de comunicación respecto del tema de los territorios. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, AER ha tenido una amplia labor durante muchas décadas de impulso del progreso en cada uno de los territorios. Entonces, es una labor que tiene que ser en estos momentos reconocida por las autoridades, pero principalmente por la ciudadanía en cada uno de esos territorios. ¿Qué ha significado, por ejemplo, la posibilidad concreta de el trabajo comunitario que realiza AER en los diferentes territorios? Y en el caso puntual de la provincia de Pichincha y en el caso puntual de Quito, necesariamente tendrá que agregarse como un actor protagónico en su recuperación. Creo que esta es una visión, como expresidente de AER te lo menciono, en términos de que la propia ciudadanía
alrededor reconozca esa labor tesonera en términos de la construcción de la territorialidad y del progreso de las personas y las comunidades en el país, Roberto. Así que, ¿cuál es tu visión al respecto? Yo creo que para concluir un poco, para concretar la parte de la pregunta anterior, la frase clásica, ¿no? O todos en la cama o todos en el piso. Correcto. Todos el equidad, mismo derecho. que es una garantía equidad, absolutamente. Si la Constitución obliga, incluso equidad de género, que antes no se veía bien. Bueno, es correcto eso. En lo que tiene que ver a tu pregunta, en la actualidad, claro, estoy como presidente de SECREA. Hace pocas semanas fui elegido presidente de AER, el núcleo de Pichincha. Y ahí viene lo que se rescata en la localidad. El núcleo de AER en Pichincha. Somos 62 socios, 62 emisoras AM y FM de radio. Somos socias de AER Pichincha. Y es el único núcleo del país, y eso nos enorgullece y obviamente nos compromete con mayor responsabilidad en tener el único y comandar el único instituto de radiodifusión de todo el Ecuador. Ni las universidades públicas o privadas tienen esa ventaja, esa visión y beneficio. 69 años tiene AER como institución nacional y es el único instituto de radiodifusión, el de AER Pichincha, que prepara a jóvenes estudiantes, jóvenes bachilleres que confían en AER, que confían en la radiodifusión ecuatoriana, vienen, se vinculan, ingresan y aprenden en 2 o 3 años, dependiendo del curso, la especialidad, el título que tengan. ¿Qué es lo que aprenden ellos? Hacer radiodifusión, hacer la parte técnica de la radiodifusión, hacer lo que significa estar tras los micrófonos, consolas, etcétera, todo el proceso que tiene que ver hacer radiodifusión. Y eso obviamente también nos compromete y nos obliga en convenios que se ha generado desde muchos años, no solamente en AER Pichincha, sino como varios núcleos provinciales y AER Nacional, en convenios que se ha generado con organismos como la Cruz Roja, como embajadas, como organizaciones en defensa de los niños, de los ancianos, de las personas que son desprotegidas, de las mascotas, etcétera, y hacer campañas gratuitas. Porque muchas veces se atacaba la última década que los medios de comunicación nos hemos movido o nos movíamos solamente cuando hay un billetito de color verde. Pues no es así. Los medios de comunicación estamos para aportar, para colaborar, para servir. Para eso somos medios, eso siempre reiteramos. Entonces, en campañas justas, en campañas que es necesario el aporte de los medios de comunicación, ahí estamos. Un ejemplo muy concreto. Cuando se estaba haciendo el proceso del Yasuní ITT, yo estaba de presidente de AER Nacional. La señora que estaba a cargo del proyecto de Yasuní ITT, sin dar nombres, ella lo que estaba haciendo es recorrer el país y las empresas ecuatorianas en búsqueda de recursos económicos para no explotar el Yasuní ITT. Personalmente me reuní con la señora como representante de la radiodifusión ecuatoriana y le propuse que nosotros podíamos aportar como 550 radios a nivel nacional, 10 cuñas diarias durante los 365 días del año sin costo alguno. La respuesta fue: no nos interesa. Lo que nosotros necesitamos es dinero para el Yasuní ITT. La única causa que ha unido a todos los radiodifusores del Ecuador fue esa vez en el Yasuní ITT. 10 cuñas diarias, todas las radios del Ecuador. Pues no aceptó y prefirió dinero. Entonces, hay visiones, hay medidas, hay gente que ve mucho más ampliamente y hay gente que ve solamente a unos 10 o 15 centímetros. Hoy Ciudad Cívica me ha permitido hacer un reconocimiento a la labor tesonera de uno de los personajes que ha gestado durante la última década espacios muy significativos, no solo a nivel de Quito y Pichincha, sino a nivel nacional en el marco de la comunicación, a quien vamos a seguir respaldando y apoyando en el marco de además solicitarle que se convierta en uno de los referentes más importantes de la reconstrucción de Quito, tomando en cuenta que hoy nos ha glosado aspectos tan importantes como aquello que hay que seguir investigando relacionado con el uso y los recursos y el empleo de los recursos públicos para un estado de propaganda que terminó siendo también parte de la negligencia y la presunta corrupción, que más allá de que el burgomaestre haya mencionado de que no va a postular a una reelección, no le eximirá de los niveles de responsabilidad política y responsabilidad judicial si es que así lo determina la administración de la misma. Agradeciéndole la presencia al ingeniero Roberto Mancietti, para quien ha constituido un honor a Ciudad Cívica recibirlo, decirles a ustedes que aquí vamos a estar, a pesar de la oposición y la incomodidad de algunos, todas las semanas construyendo la Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.